En una ocasión, en la clase de biología en la preparatoria, el maestro nos preguntó, ¿por qué creen ustedes que las semillas de los árboles son redondas? Y yo, haciéndome el payaso, respondí, pues para que rueden, son redondas para que rueden. Dijo, efectivamente, así es. Y esto nos hace pensar, ¿cómo supieron los árboles, cómo supo el reino vegetal que tenía que hacer esto para que al caer las semillas rodaran y se alejaran del árbol madre y así fueran desarrollándose, germinando en otros lugares? Esto de hecho comienza desde las plantas, sigue siendo conciencia cósmica, es algo fabuloso, es extraordinario. La flor es el órgano reproductor de la planta. Necesita que el polen, que corresponde a los espermatozoos en el reino animal, fertilice los pistilos de otra flor. Pues bien, la planta tuvo la inteligencia para hacer que en el centro de la flor hubiera néctar, hubiera algo dulce. Y esto atrajo a los insectos, a las abejas. Fíjense, es un trato comercial, es un trato ideal, ganar, ganar. La planta asegura su reproducción, porque no siempre puede depender del viento. Y el insecto se alimenta de ahí, toma el néctar y fabrica miel. O como en el caso de los colibríes, de ahí chupan. En mi tierra les dicen a los colibríes chuparrosas. ¿Cómo tuvo la planta la inteligencia para hacer esto? En el caso de los árboles frutales, ¿cómo tuvieron la inteligencia para envolver las semillas en frutos dulces, sabrosos? Llega el animal, come el fruto, se va, le nutre, tiene vitaminas, minerales, azúcares, etcétera. Allá defeca y allá empieza a germinar una nueva planta y además el excremento es fertilizante. Esto, fratres y sorores, es conciencia cósmica, ni más ni menos. Es el ideal del comercio. Yo, vendedor, te ofrezco un producto porque quiero ganar dinero. Y tú, comprador, me compras ese dinero. Hay un intercambio en la actualidad de dinero, antes era en especie, y yo gano dinero y tú obtienes un producto. Tú estás satisfecho con el producto. No es un fraude, no te estoy haciendo una tranza, no te estoy engañando, no te estoy chingando. Tú quedas satisfecho con el producto que te estoy dando. Y yo quedo satisfecho con la venta que hice. Esto lo hicieron las plantas. ¿Qué les parece? Justicia, sabiduría divina. Recordando esto de las plantas, se descubrió lo siguiente, se observó esto. En 3 islas vivían unos monos. Allí había árboles que producían cierta fruta, no recuerdo en este momento cuál, que cuando caía se llenaba de arena
y los monos no les hacían caso. Pero en una isla hubo un mono que fue un Leonardo da Vinci. Tomó una de esas frutas que tenían arena. Nunca había sucedido en miles, quizás en millones de años. Pero ese mono tomó la fruta, la lavó allí en el mar, la probó y era deliciosa, era dulce, muy sabrosa. Se lo comunicó a los demás monos. Todos empezaron a comer ya fruta, imitando lo que hizo el primer mono. Tomaban la fruta con arena, la lavaban y se la comían. ¿Qué creen que sucedió? En menos de 2 o 3 meses, todos los monos de todas las islas que estaban alrededor estaban haciendo lo mismo. ¿Cómo? ¿No nadaron para llegar a la otra isla y comunicarse su descubrimiento? Es comprensible que los monos de la misma isla hubieran hecho lo mismo que hizo el primer mono. Pero ¿cómo descubrieron los demás monos de otras islas? Estaban incomunicados por el mar. Eso, conciencia cósmica. Esto a nivel humano se ha hecho muchas veces. Recuerdo en este momento dos ejemplos que son muy ilustrativos. Cuando Newton estaba descubriendo el cálculo diferencial e integral en Inglaterra, Gottfried Leibniz estaba haciendo lo mismo en Alemania. Y no es porque los dos fueran Rosacruces y tuvieran este conocimiento. Eran Rosacruces, pero se comunicó. Fue algo telepático, inconsciente. Después hasta se pelearon. Hubo un enfrentamiento y la Royal Society de Londres, de la que Newton era presidente, falló a favor de Newton y dijo que su método era mejor y que él lo había descubierto primero y que Leibniz había copiado. Eso no fue el caso. Otro ejemplo más reciente. Cuando Darwin, después de haber hecho su viaje en creo que Beagle, no recuerdo cómo se llamaba eh, la embarcación, y ya estando en Inglaterra, reflexionando en todos los descubrimientos, en todo lo que había visto con respecto a la flora y la fauna, llegó a la conclusión de lo que era la evolución, la selección natural. Todavía no se descubrían las leyes de la herencia por parte de Mendel. En esa misma época, otro investigador, Wallace, se comunicó con él y le dijo, he llegado a la conclusión de que la variedad de las especies depende de la lucha por la existencia. Lo mismo que Darwin estaba pensando y en lo que estaba reflexionando, llegó a la misma conclusión otro investigador. De hecho, él se sintió un tanto mal porque dijo, van a creer que estoy copiándole esto a Wallace. Publicaron un informe con respecto a su hipótesis. Después Darwin escribió El origen de las especies, El origen del hombre, etcétera, etcétera, y fue el que se hizo famoso, pero en un principio ambos tuvieron la misma idea. Comunicación a través de la mente cósmica, a través del subconsciente. Varios descubrimientos se han hecho así también en el campo de la física, en el campo de la medicina. ¿Qué les parece? Están esas personas sintonizadas con
la misma frecuencia vibratoria, con el mismo pensamiento, la misma idea, y se la transmiten unos a otros. Nuestros pensamientos transmisores no los tenemos aquí, salen y cubren todo el universo. Les había comentado en el video anterior acerca de un experimento muy cruel que hicieron unos investigadores con una planta y con cangrejos. Después se hizo con otros mariscos como langostas, langostinos, etcétera, y que caían en el caldero hirviendo y la planta detectaba, y eso lo checaban a través del galvanómetro. Bien, se han hecho estos experimentos con animales, no solo con plantas. Uno de ellos, recuerdo, más cruel, bueno, nos parece más cruel porque es un animal más evolucionado, con un delfín. A una delfín madre o hembra, tenía su delfincito, lo tomaron, se lo llevaron al alta mar, en el lomo le colocaron una bomba y estaban ahí pendientes. Nadie sabía, era un experimento doble, cuándo iba a explotar la bomba y a matar al delfincito. En el momento en que explotó la bomba y mató al animalito, acá, a 200 o 300 kilómetros de distancia, la madre que estaba en el estanque se dio cuenta, supo que habían matado a su hijo. Y de hecho estuvo varias semanas sin querer comer, agresiva, hostil, atacaba a los buzos que querían entrar en el estanque. Sabía que esos hijos de la chingada habían matado a su hijito. ¿Cómo supieron? Conciencia cósmica. Les voy a contar una anécdota de mi hermana. En una ocasión fue con una tía. Allí en la casa de la tía tenían alberca y su hija mayor era su única hija, de hecho, en aquel tiempo. Estaba pequeñita, fue, fue al jardín y se cayó en la alberca. Ella estaba acá platicando con las primas y las tías. Y en eso sintió ella angustia. Dijo, ¿dónde está mi hija? Salió al jardín y estaba en el fondo. Ni siquiera se tuvo que meter al agua. Metió la mano, la agarró del pelo y la sacó. La niña estuvo angustiada algún tiempo. No se desmayó, no. Estaba todavía completamente despierta y muy angustiada por lo que había sucedido. ¿Cómo supo? ¿Cómo se dio cuenta la madre de lo que estaba pasando con la hija? Otra vez, telepatía, conciencia cósmica. Esta relación entre madres e hijos es muy intensa y hay muchos ejemplos acerca de ello. Les voy a contar ahora el caso lo leí en una de las monografías y me acordé que lo había leído antes en un libro. Un hombre que estaba en la prisión tenía el problema de que cuando le llegaba la comida y si no se la comía inmediatamente, cuando se la llevaba el carcelero, se llenaba de hormigas. Y entonces él ideó varias artimañas para evitar esto. Y las hormigas burlaron todos sus trucos y llegaban a la comida y al principio se enojaba, pero luego lo tomó no como un reto propiamente, sino como una invitación a investigar la inteligencia de estos insectos. En las películas de Marvel, como esa de Ant-Man, el hombre hormiga y demás, se ve que estos insectos son sumamente brillantes. Recuerdo uno de los experimentos que hizo este hombre en prisión. Para que las hormigas no subieran por las patas de la mesa hasta donde estaba el alimento, puso
4 platos con agua. Así las hormigas no podían subir porque estaba ahí el agua. Pues, ¿qué creen? Hicieron lo que sale en la película. Hicieron puentes, iba a decir de humanos, puentes de hormigas. Entre ellas hicieron puentes y otras subieron y llegaron a donde estaba la comida. Extraordinario. Esto es conciencia cósmica. Otros insectos sociales también se comunican de una manera extraordinaria. ¿Qué vamos a decir? ¿Corteza cerebral? ¿Corteza prefrontal? ¿Inteligencia? ¿El hipotálamo? No hay nada de eso. Es otro tipo de conciencia, no es la conciencia humana. Con respecto a los perros, ya habíamos hablado algo de esto, pero quiero enfatizar lo siguiente. Los perros saben a quién le gustan los perros. Y cuando esto sucede, se acercan a la persona para que los acaricie o les haga cosquillas. Saben también los perros quién no los quiere y se alejan, hasta le ladran. Y saben también quién les teme. Y entonces surge el instinto de ser los líderes. Y entonces los atacan o los asustan, porque saben que les tienen miedo. ¿Cómo lo saben? Se habla de olores, de feromonas, conciencia cósmica, independientemente de que también pueda haber algunas sustancias químicas de fondo que ellos lo perciban. Por cierto, el hecho de que los sabuesos u otros perros puedan detectar a personas extraviadas o drogas y demás, no siempre se debe a que, bueno, el animal tiene un cerebro olfatorio diferente a los seres humanos que tenemos un cerebro visual. Ellos, sobre todo, dependen de la nariz. A veces ha habido tormentas, la posibilidad de que haya ahí una sustancia química de la persona extraviada es nula. Y sin embargo, llegan a encontrar a las personas. ¿Cómo? Conciencia cósmica, telepatía. Fíjense que esto me recuerda también lo que hemos hablado acerca de los seres humanos. Nosotros a esto le llamamos intimidad. En mis terapias yo les pregunto a la gente, ¿dónde está la intimidad? ¿Adentro o afuera? Y todo tiene adentro, obviamente. La palabra lo dice, dentro, íntimo, es algo que está dentro de nosotros. Pero no, la intimidad está afuera. Cuando yo salgo de mi núcleo de soledad interna, allá afuera, sé que cuento con alguien. Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre, es mi hijo, es mi pareja. Cuando hay intimidad, esto me salva de la desesperación de la soledad. Esto me salva del suicidio. ¿Qué ocurre cuando hay intimidad? Sintonía. Sentimos lo mismo. No solamente tenemos los mismos sentimientos de uno para con el otro, sino hacia otras cosas, personas, eventos. Por eso se dice que Dios los hace y ellos se juntan. Es sintonía, pero también sincronía, lo sentimos al mismo tiempo. A veces yo estoy pensando en mi hermano y mi mujer me dice, oye, ¿y qué ha sido de Roberto? Oye, ¿qué ha sabido de tal? Incluso, a veces estoy pensando en alguna mujer que se me hace muy guapa, que tiene muy bonitas piernas y me dice, oye, ¿y esa paciente que estás tratando, a ver, cuéntame de ella? ¿Cómo supo? Telepatía. Eso es la intimidad. Sentimos lo mismo, estamos sintonizados, sincronizados, estamos en el mismo canal. Esto es
conciencia cósmica.